Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, profesor. Buenos días. ¿cómo están? ¿Qué me Muy cuentan? buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿ustedes qué Bien, me bien. cuentan, chicas? Bien, profe, un poquito gripita. ¿No es COVID? No, profe, nada más tengo escurrimiento, pero no hay ningún otro síntoma como para alarmarse. Ah, No hay bueno, temperatura, no hay diarreas, no hay dolor de cuerpo. bueno, está bien. Qué bueno que han estado bien. ¿Y qué tal se la pasaron en este receso académico? Ay, muy bien, profe. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Cómo se la pasó? ¿Descansó de nosotras? Pues sí, no me dejaban dormir, ya ve. Pero bueno, no se preocupen, para eso estamos. Muy bien, profe. Bueno, pues me da gusto tenerlas nuevamente con nosotros aquí en eh, pues en el inicio de esta materia nueva. Es una Ajá. materia que es pues muy padre, es una materia un poquito acelerada por cuestiones de que pues son temas que son muy novedosos en cuestión de el giro que van a dar ahorita. Ya no es tanto de quizás enfocarnos a lo mejor en un cuidado en específico, porque vamos a tener ahora una situación más enfocada, más dirigida hacia un tipo de pacientes. De hecho, la materia se llama enfermería médico-quirúrgica. Por ahí hace algún tiempecito eh, nos comentaban acerca de que, bueno, casi prácticamente somos médicos. Pues sí, prácticamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer el manejo del paciente en diferentes etapas. Vamos a ver que vamos a transitar por hospitalización, por urgencias, por terapia intensiva, por cuidados intermedios, digámoslo así, pero también tenemos que llegar a quirófano. Y es en esta parte donde nosotros tenemos que ampliar nuestro sentido de análisis de los datos que tenemos de nuestros pacientes, porque ahí es en donde se da mayor parte de complicaciones cuando reciben atención o algún tratamiento quirúrgico. Entonces, ahora vamos a ver que en esta materia, pues sí, nos suena cuando hablamos de médico quirúrgica. A ver, vamos a hablar de que cuchillos, que bisturí, sierras, pinzas y todo lo que deriva, ¿no? Pero realmente no es tanto en cuestión de instrumentación. A lo mejor sí conocer un poquito algunos instrumentos que se utilizan en el área quirúrgica para procedimientos muy básicos, pero en general lo que enfermería médico-quirúrgica tiene un enfoque es directamente hacia el aspecto más del cuidado del paciente, sobre todo por los riesgos a los que se somete al proceso, a un procedimiento quirúrgico, por las secuelas que pueda tener de él o las complicaciones, y también por la salud que se va a involucrar en este sentido. Y de hecho, pues vemos que el objetivo general de esta materia, se los comparto, va a ser por un lado identificar, como les mencionaba, y aplicar los cuidados de enfermería específicamente en el área de medicina y de médico-quirúrgica. Mediante la metodología del proceso de atención de enfermería, esta parte pues no deja de ser fundamental ni el pilar de la valoración de las enfermeras, y que nos permita además incidir en la atención del paciente. O sea, ahí es en donde ya viene el comportamiento y el juicio clínico de enfermería hacia estos pacientes. Entonces, si se dan cuenta, pues el panorama de enfermería médico-quirúrgica está muy enfocado en el cuidado del paciente en diferentes procesos o en diferentes metodologías de atención que vamos a tener con él. Vamos bien, hasta aquí no queda un poquito duda sobre el objetivo de la materia. No, no, profe, vamos bien. Ok, un segundito, por favor, nada más. Sí, profe. Bueno, vamos a
Vamos a dar inicio por principio de cuentas. ¿Cómo es que nos vamos a enojar este cuatrimestre? ¿Cómo es que nos vamos a despelucar? Ajá. No, profe, no empiece, por favor. Bueno, yo ya no les puedo decir despelucar porque para empezar ni pelo tengo. Entonces, pues yo creo que más bien cómo nos vamos a dar de guantazos, ¿no? Porque somos enfermería médico-quirúrgica. Bueno, vamos a ver que en este examen vamos a tener 85% de evaluación y 15% de evaluación continua. La evaluación continua pues consiste en todo lo que son trabajos, tareas, diagramas que se tengan que entregar a lo largo de este cuatrimestre, de este curso, que son 2 meses. Acuérdense que ustedes manejan la modalidad sabatina, por lo tanto vamos a estar 2 mesecitos por aquí. Entonces, este es nuestro criterio de evaluación y vamos a iniciar con nuestro primer tema. Nuestro primer tema tiene que ver con algo que seguramente ustedes ya recordarán que se vio en patología. Son intervenciones de enfermería en estado de choque, nada más que cuando ustedes vieron patología, no sé si se acuerden, nosotros vimos el estado de choque de manera general. Veíamos que choque era una disminución de la perfusión de sangre a los diferentes tejidos a los que se encontraba en nuestro cuerpo. Entonces, cuando de alguna manera no se perfundía adecuadamente, pues era muy susceptible que empezáramos a tener falla orgánica sistémica, es decir, que muchos de los órganos no empezaran a realizar sus funciones que normalmente hacen con regularidad o que las realicen de manera normal. Entonces, una de las principales situaciones o complicaciones que nosotros vamos a tener en un paciente quirúrgico va a ser el proceso infeccioso. El proceso infeccioso, ¿por qué? Bueno, porque sabemos que hay enfermedades de tipo crónico degenerativas que a lo largo de su vida del propio paciente, combinado a muchos factores de riesgo, ya sean propios del paciente o del ambiente, vamos a ver que pueden llegar a desarrollar procesos infecciosos. Y no solo eso, sino que a lo mejor nuestro paciente, vamos a ver que en el ambiente hospitalario también pudiera llegar a recaer o a tener la complicación de que adquiera una infección nosocomial. Lo que nosotros conocemos como infección nosocomial, recordemos que son todas aquellas infecciones que el paciente puede adquirir dentro de un hospital como parte del tratamiento que recibe en él. Entonces, no sé si han escuchado ustedes a lo mejor algún caso de que llega un paciente por una apendicitis y termina con una neumonía, ¿no? Entonces, ahí es en donde tenemos un claro ejemplo de cómo es que en algunas ocasiones, bajo ciertas condiciones, puede existir el riesgo de que nuestro paciente pues tenga la susceptibilidad de presentar una infección asociada con la atención de la salud. Y bueno, vamos a entender primeramente que un proceso infeccioso, desde un punto de vista clínico, es un proceso por el cual un microorganismo entra en contacto con el huésped. En este caso, ¿quién va a ser el huésped? El enfermo, profe. El Exactamente. paciente. El enfermo o el paciente, efectivamente. Ajá. Y vamos a ver que en este proceso hay una relación muy estrecha entre el propio paciente con el mismo microorganismo. Es decir, que vamos a traer una enfermedad, una infección. ¿Cómo se va a dar a esto? Bueno, pues va a depender de muchos factores. Desde el punto de vista clínico, ¿qué factores creen que pueda ser predisponente el propio huésped para que pueda presentar una infección? Eso ya se podría hablar, no sé si estoy bien, profe, Ajá, adelante. pero ya se podría hablar sobre el sistema inmune, Ok, muy que se bien, el sistema encuentran inmunológico. bajo las defensas y pues esto abre la puerta para que pues contraiga infección por el sistema inmune. Ok, hablamos o me estás hablando de factores intrínsecos, es decir, que son propios del paciente, efectivamente. Uno de ellos puede ser, claro, lo que es el sistema inmunológico. ¿Qué tan susceptible se encuentra su organismo de padecer o no una enfermedad? ¿Qué otros aspectos propios del paciente creen que puedan también tener ese factor de riesgo para una enfermedad? A ver, Itzel, Profe, buenos días. A ver, Erika. perdón, antes de que continúe, ¿cómo dijo?
que hablé sobre... factores intrínsecos, es decir, que son factores propios del paciente, Gracias. que dependen propiamente de las características del paciente. Claro, a eso es a lo que se refiere un factor intrínseco. ¿Sale? Itzel, buenos días. Buenos días, profe. Hola Itzel, qué bueno que ya despertó. A ver, platíquenos, ¿qué otra situación propia del paciente cree que puede ser factor para una infección? Pues no sé, ¿podría ser una herida abierta? Pudiera ser a lo mejor exactamente alguna alteración de la piel. Ajá. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más te imaginas que por las propias condiciones del paciente pueda ser un factor de riesgo para que presente un proceso infeccioso? ¿Podría ser la situación o el estado en el que se encuentra? Pero estado de qué? O sea, pueden estar muchos estados, pero ¿puedes tú mencionar en alguno en particular? No sé, podría ser un estado vegetativo, en estado... Ay, no, profe, no sé. Ok, no te preocupes. Aquí sí podemos hablar de un estado, pero no como parte de un proceso patológico. Más bien podríamos hablar de enfermedades propias del paciente. Ejemplo, si tienes un paciente en terapia intensiva, pues claro que a lo mejor pudiera estar en estado vegetativo, pero aquí hablamos de la condición de la patología a lo mejor. Y como tal, pues puede ser una enfermedad. A lo mejor si el paciente es diabético, es hipertenso, cardiópata, tiene un problema renal, esos factores propios del paciente, esas enfermedades que son parte de su vida diaria, van a ser un factor de riesgo. Amadis, ¿qué otro factor de riesgo crees que pueda ser parte del paciente propiamente de él, que pueda ser un factor de riesgo para una infección? ¿Pudiera ser que el paciente sea diabético? Lo que mencionábamos hace ratito, lo que son todas las enfermedades que el paciente tenga. ¿Qué otro? Um, por ejemplo, la higiene de los pacientes. La higiene puede ser exactamente que esa es una parte de un estilo de vida. A lo mejor hay pacientes que no tienen una adecuada higiene y pues tienen esa situación, ¿no? De empezar a tener problemas propiamente por la cuestión de higiene, ¿no? Alessandra, ¿qué otro factor de riesgo propio del paciente crees que pueda ser importante considerar? No sé, una desnutrición. Exactamente, el estado nutricional de un paciente. Muy bien, Alessandra. Ajá. Juana, buenos días. ¿Qué otra situación bien importante todavía nos falta mencionar en este sentido? Buenos días, profesor. Ujú. Podría ser también... ay, es que se me fue. Que se... Se me fue, doctor. Doctor, perdón. No te Profesor. preocupes. ¿Estarás de acuerdo que puede influir la edad, sí o no? Sí, también ¿Por podría qué crees que ser. la edad sea importante? Porque también, bueno, ya no es, se va haciendo más, flácida la piel, puede tener más, enfermedades, bueno, más, Ujú. a tener más infecciones, pues. Ok, la edad efectivamente, por un lado, los pacientes pediátricos pues no tienen un sistema inmunológico bien desarrollado y los adultos mayores pues cada vez el sistema inmunológico también se hace más longevo, por lo tanto la respuesta inmunitaria no es adecuada. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos factores de riesgo intrínsecos, es decir, que son propios del paciente, que lo pueden llevar a que desarrolle un proceso infeccioso.
Cuando hablamos de todos estos factores únicamente del paciente, no estamos hablando también de todos los factores del entorno que pudieran hacerlo más susceptible. Aquí ya hablamos de clima, hablamos del entorno propio, hablamos de la economía, de la accesibilidad a los servicios de salud. Y si se dan cuenta, pues son muchas cosas que juegan en contra de un paciente para que pueda presentar un proceso infeccioso. Ahora, ya una vez que comprendemos de manera general cuáles son los factores que propiamente un paciente tiene en su contra para poder desarrollar una infección, ahora qué sigue. Vamos a ver de qué forma se presenta esta cadena de la infección. Cuando nosotros tenemos un agente infeccioso, cualquiera que sea, vamos a ver que tenemos que en el entorno, ya habíamos visto en patología. ¿Podría Sí, regresar la anterior diapositiva, por favor? sí. Gracias. Les decía yo, cuando nosotros hablamos del agente infeccioso, hablamos de todos los agentes que podemos encontrar en el entorno y que habíamos mencionado en su momento en patología, lo que son virus, bacterias, parásitos, protozoarios, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos agentes decíamos que va a actuar en un reservorio. ¿Un reservorio qué es? Voy a modificar la presentación tantito, ahorita se la regreso. Sí, Un gracias. reservorio es una fuente, donde se va a desarrollar el agente infeccioso, que puede ser el ser humano, algún animal, algún alimento, etcétera, etcétera. Ahí es en donde va a interactuar este agente infeccioso de tal manera que va a poder transmitirse a por diferentes mecanismos hacia un huésped. Y la puerta de salida o la forma de la transmisibilidad es el mecanismo por el cual se transmite la enfermedad al huésped. ¿De qué manera creen entonces que en un hospital una persona se puede infectar? Puede ser el ambiente. Muy bien. Cuando la enfermera no tiene la higiene adecuada cada vez que revisa o Para aplica. manipularlo, cada vez que lo manipula. Exactamente, Amadi, si no hay un lavado de manos, sobre manipulación, exactamente, ¿qué más? Imagínense que la de dietología estornuda sobre el alimento o la dieta del paciente, ¿no? O que a lo mejor el paciente te encuentra un cabello en su sopa, en su plato, no sé. Entonces imagínense todos los mecanismos por los cuales estos agentes se van a transmitir directamente al paciente. Ahora vamos a ver la puerta de entrada. Ya una vez que nosotros vimos que el agente infeccioso va a interactuar en el entorno de diferentes maneras y que se va a transmitir en él o conducir a través del entorno por diferentes mecanismos, ¿qué sigue ahora? Pues los mecanismos por el cual se van a colonizar en las zonas estériles del huésped. Y aquí va a depender mucho de la capacidad patogénica que tenga el microbio o el parásito para generar enfermedad. A lo mejor si es un agente que no es tan agresivo, pues el paciente la va a pasar sin ningún problema. Pero hay veces en que estos microorganismos tienen una capacidad, una virulencia y toxicidad muy amplia o muy importante y nuestro paciente sí va a desarrollar todos los signos y los síntomas característicos de una infección. Ahora imagínense un paciente quirúrgico que entra a una sala quirúrgica, pues con mayor razón tendríamos que tener cuidado, porque aquí es en donde se va a exponer todavía más al paciente al desarrollo de una infección. ¿Por qué? Porque va a haber una herida quirúrgica, porque va a haber a lo mejor la colocación de un dispositivo, se tiene que manipular la piel, las mucosas, algún órgano. Entonces, de alguna manera, pues veamos que sí tiene muchos mecanismos por los cuales el paciente se puede infectar. Y finalmente, la sensibilidad del huésped. Lo que mencionábamos, los mecanismos inespecíficos de inmunidad y específicos de la defensa del huésped. Aquí ya hablábamos de los mecanismos propios del paciente como el sistema inmunológico y cuáles pudieran ser a lo mejor los mecanismos físicos de defensa del huésped. ¿Cuáles se podrían imaginar ustedes? Me perdí, profe. A ver, ¿en qué te perdiste? A ver, para empezar serían primero entonces los factores
propios del paciente para contraer una infección, en los Ujú. cuales entra edad, estado nutricional, sistema inmunológico. De ahí ya se desprende lo que es una cadena de infección. Exactamente. De ahí de la cadena de Ajá. infección es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos viendo de qué manera un parásito, una bacteria, un hongo puede generar la enfermedad al paciente, bajo estas características que ya habíamos mencionado. Decíamos que cada uno de estos parásitos, hongos, bacterias, virus, etcétera, etcétera, necesitan una fuente de donde depender. Ajá. Entonces tenemos como huéspedes principales el ser humano, algún animal, algún alimento. Y que a través de estos mecanismos de comunicación, digámoslo así, o a través de estos medios en los que se va a transportar el agente patógeno, va a buscar una forma o un mecanismo de entrada para producir enfermedad. Y una vez que entra al cuerpo del paciente, vamos a ver cómo se va a desarrollar dentro de él. Decíamos que puede llevar esto a que el paciente no presente síntomas cuando a lo mejor la capacidad virulenta del virus o de la bacteria no sea tan agresivo. Hay veces en que a lo mejor vamos en la calle y nos estornudan y no pasó nada, ¿no? Pero hay veces en que a lo mejor tocamos, saludamos de beso, cualquier cosa, y en la tarde ya estamos como con un poquito de gripa o comimos algo en la calle y ya estamos con la diarrea, ya estamos con algún problema de vómito. Entonces ahí sí estamos hablando entonces de que el agente causal sí tiene un poder de toxicidad y virulencia pues más grave. Y de ahí decíamos los factores de defensa que tiene el cuerpo del paciente propiamente, los que habíamos mencionado. Si es un paciente bien nutrido, si es un paciente joven que tiene un buen sistema inmunológico, pues a lo mejor no va a tener tanta complicación o mayor complicación el paciente para salir adelante de este proceso infeccioso. Pero si estamos hablando de un adulto mayor o de un paciente pediátrico, pues sí pudiera haber esa susceptibilidad por las propias condiciones que ya mencionábamos de su sistema inmunológico. Ahora, decíamos que estas características que son propias del paciente son sus mecanismos inespecíficos, porque no van a depender de algo, sino van a depender de su propio mecanismo de respuesta que tiene el paciente hacia la enfermedad. ¿Y de qué forma creen que aparte de estos mecanismos, hablábamos de los mecanismos específicos de defensa? ¿Cuáles pueden ser los mecanismos específicos de defensa del huésped? En este caso del paciente o de cualquier otra situación, pero específicamente del huésped del paciente. Profe, no sé Sí. si estoy bien, pero podría ser lo que es la buena alimentación, los cuidados correctos, darle los cuidados correctos, como usted comentaba, ¿no? El tener cuidado en los alimentos, el Bueno, ajá. mantener limpia el área. Esa es una No sé parte si en tenga que ver eso. específica. Ajá, sí, todo lo que mencionas sí tiene que ver, pero con la cuestión inespecífica. ¿Por qué inespecífica? Bueno, porque tú como paciente a lo mejor llegas a un hospital y a lo mejor tú no depende de ti, que a lo mejor la habitación esté limpia, que utilicen las cosas pues de manera higiénica o adecuada para tu atención. Pero cuando hablamos de mecanismos específicos, ahora sí vamos a adoptar medidas que nos van a ayudar a protegerte a ti. Por ejemplo, si te van a operar, no sé, ponle tú cualquier cirugía, ¿qué cuidado de enfermería sería importante tener como precaución antes de meterte a quirófano? ¿Qué te imaginas? No sé, profe. ¿Pudiera, Sería de lo que habla. A ver, Amadis, ayúdame, por favor. pudiera ser el aseo personal? Puede ser, pero eso es propio de tu higiene, digámoslo así, de tus ¿Ese cuidados sería propios. inespecífico? Eso sería inespecífico, exactamente. El tomar o el aplicar medicamentos al paciente en los horarios correspondientes y la En dosis este correcta. caso, sí hablamos de aplicación de medicamentos, pero ¿de qué tipo de medicamentos? Si estamos hablando de que nuestro paciente, una vez que se expone en el quirófano a una infección, ¿qué medicamentos le tenemos que poner?
¿Antibióticos? Los antibióticos, efectivamente. Y esos ya son nuestros mecanismos específicos de defensa. Porque yo no sé qué va a pasar adentro del quirófano, yo no sé si se va a complicar, yo no sé si la enfermera que está en quirófano se lavó las manos, si el cirujano se está comiendo un taco de carnitas en plena cirugía, yo no sé nada de eso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es vigilar que mi paciente vaya protegido. Nosotros inespecíficamente tenemos cuidados de enfermería, pero si nosotros no los complementamos con estas medidas específicas de protección para el paciente, pues imagínense, todavía el riesgo es mucho, mucho mayor. Por eso la importancia de la aplicación de antibióticos. En la mayoría de los hospitales van a ver que incluso existen políticas en las que a los pacientes se les dice, bueno, antes de que los pacientes entren a quirófano, por lo menos una hora antes de que entre a la sala quirúrgica, ya tuvo que haber pasado un antibiótico. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque recordemos que los mecanismos de acción que tienen los medicamentos, en este caso los antibióticos, tienen una afinidad, es decir, tienen a tener un efecto o una curva de efecto dentro de la primera hora después de su aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que de cualquier manera nuestro paciente tiene un tiempo quirúrgico, tiene un tiempo de premedicación para tratar de contrarrestar cualquier proceso infeccioso. Ahora, hay pacientes que desde un día antes incluso ya se premedican con antibióticos y nuestro paciente cuando pasa a quirófano pues tiene completamente reducido el riesgo de contraer una infección. Claro, a menos de que existieran desviaciones en los procesos que yo les mencionaba, lavado de manos, material que no esté estéril, contaminación del instrumental, etcétera, etcétera. Entonces vean de qué forma es que nuestro paciente quirúrgico, si no hacemos un buen ingreso de todas estas medidas o adopción de todas estas medidas, pues qué es lo que va a pasar. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Profe, a ver, Adelante. o sea que, por ejemplo, si un paciente va a entrar a cirugía, tiene que ser medicado antes para Sí, evitar alguna infección dentro del quirófano, aunque exactamente. no esté enfermo, aunque no haya sospecha de alguna enfermedad. Exactamente. ¿Por qué se hace esto? Mira, recordemos que en los hospitales hay algo que se llama acciones esenciales en la seguridad del paciente. Cuando tú ves las acciones esenciales de la seguridad del paciente, sobre todo ves lo que es cirugía y procedimiento correcto. Cuando tú dices, bueno, pues el paciente va a ser operado, lo van a operar del apéndice, por poner un ejemplo, y tu paciente es un paciente joven, atlético, bien nutrido, no tiene enfermedades, no tiene ningún vicio, farmacodependencia, o sea, es una persona que está libre de cualquier factor de riesgo extrínseco e intrínseco. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo una vez les puse un video en YouTube que les pasó un tutorial donde una chica la operan y resulta que posteriormente se muere por una infección de hospitalaria? ¿Sí se acuerdan de ese video más o menos? Sí, profe, más o menos. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? A ver, platícanos. A ver si se acuerdan. ¿Se Entra acuerdan? la... Ajá. A ver, profe, ¿es cuando el material se le cae, lo levantan y lo siguen utilizando? No, es una donde, por ejemplo, está la paciente encamada y pues les empieza a decir que tiene problemas con su acceso periférico, pero la enfermera pues no le hace caso y lo dejan pasar y ya después otra enfermera viene, la revisa y dice, bueno, pues te voy a cambiar el acceso periférico, si te duele o te molesta, te lo cambio. Pero cuando lo está haciendo no se pone guantes y lo cambia todo así sin una técnica séptica. Posteriormente la paciente se infecta y se muere. Entonces, imagínate en un quirófano, tú vas a meter una persona que vas a hacer una incisión quirúrgica y el hecho de abrir la piel de un paciente para un procedimiento así sea mínimo, es una puerta de entrada para todos los agentes patógenos del ambiente. Recordemos que hay muchas veces en que, aunque sea quirófano y sea considerada la zona más estéril del mundo, yo te puedo asegurar que no lo es así. De verdad que el quirófano no es el área más estéril ni limpia del hospital, te lo puedo asegurar.
El quirófano es una área donde tenemos muchos factores de riesgo. ¿Alguien ha entrado alguna vez a algún quirófano? Sí, Como paciente. Bueno, como paciente, pero como enfermera. No, profe. yo sí. Ok, y te has puesto, me quiero suponer, botas quirúrgicas. Claro, el equipo quirúrgico, que es las botas, El el gorro, la gorro bata, todo, quirúrgico. ¿no? Así es. Ok, y cuando terminas el turno, o cuando después de que te quitas las botas, ¿ya te has fijado cómo queda la suela de las botas? Sí, muy sucias. Entonces, imagínate todos los microorganismos que se encuentran en el quirófano, no los vemos. No los vemos porque son partículas o son microorganismos tan pequeños que son imposibles de ver para el ojo humano, pero no sabemos en dónde se encuentran. Imagínate tan solo con las puras botas quirúrgicas, ¿no? Tú ves tus botas cuando te las pones limpiecitas, azulitas y todo lo que tú quieras, pero cuando sales ya no son azules, ya son grises. Entonces, imagínate, si esas son las botas quirúrgicas, todas las superficies del ambiente se diseminan todos estos microorganismos. Y el cirujano, cuando abre el paciente, cuando expone la piel, las mucosas o tejidos vivos, pues tiene un alto riesgo de que se contaminen. De ahí entonces que nuestro paciente tenga que venir ya premedicado con un antibiótico por lo menos para tratar de disminuir el riesgo de infección. Porque ¿qué puede pasar? Bueno, a lo mejor suponiendo en el mejor de los casos es un quirófano súper estéril, pero resulta que después, cuando sale el paciente, pues se empieza con datos de infección. Empieza con fiebre, con hipotermia o distermia, ajá, empieza con taquicardia, con hipotensión. Entonces dices tú, ¿qué pasó? Pues son signos característicos de que algo está mal con su herida, a lo mejor. ¿No? Entonces, ojo con este detalle porque sí, en la mayoría de los hospitales existe esta política de que tenemos que premedicar al paciente quirúrgico para poderlo pasar a una cirugía. Ahora, vamos a ver, ¿sí quedó claro hasta aquí, Amadís? Sí, profe, solo iba a hacer el comentario de lo que no hacen, por ejemplo, en todos los hospitales del sector gobierno. Uh-huh. Yo jamás he visto que apliquen medicamento antibiótico antes de la cirugía. Incluso Así hasta es. les dicen que en ayuno de 24 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, bueno, si no tienes las defensas bien y todavía bien te tiene un ayuno de 24 horas, pues bajan aún más tus defensas. Claro, pero recordemos que ahí el ayuno no es por cuestión de dejarlo sin comer, o sea, no, tiene un objetivo. Acuérdate que el ayuno es para evitar que con la aplicación de medicamentos y si hay alguna complicación el paciente tenga un riesgo de broncoaspirar, porque hay muchas veces que los medicamentos provocan vómito y el paciente pues inconsciente, imagínate un paciente acostado en una plancha quirúrgica inconsciente y que vomite, pues el vómito se le puede ir a vía respiratoria y entonces sí se complicaría gravemente. Por eso es la situación del ayuno, no tanto porque no les quiera dar lo de comer. Son precauciones que se tienen que tener para evitar una complicación. Incluso fíjate que por estos detalles hay muchos pacientes que sí desarrollan neumonías por la migración o la traslocación de alguna partícula hacia la vía respiratoria. Ahora hay pacientes que los intuban y en la boca tenemos muchos microorganismos, entonces cuando les están poniendo el tubo a través de la boca, pues todas esas bacterias que tiene la boca se pegan al tubo y se van directamente a vía respiratoria. Entonces imagínate, con mayor razón, tendríamos que utilizar pues una protección de antibiótico. Si es una paciente ginecobstétrica, por ejemplo, le ponen una sonda vesical y si no lo ponen correctamente, pues imagínate, entonces nosotros también tenemos mucho que ver con que el paciente sí pueda o no desarrollar una infección. De eso depende mucho de nosotros y de la garantía que le estamos dando con nuestros procedimientos. ¿Sale? Ahora, fíjense bien, ahora tenemos que, para que nosotros podamos, ya que comprendimos el contexto de, de la movilidad que tiene que tener el microorganismo o el agente patógeno en un ambiente para que mi paciente se complique, pues vamos a ver que hay infecciones endógenas, es decir, que son infecciones propias de nuestro organismo, que son parte de nosotros. Y es como lo dice aquí,
No se adquiere, pero sí es una procedencia de la flora natural de nuestro cuerpo. ¿Dónde Profe, nos... Adelante. es como lo que comentaba ahorita de lo de las bacterias del estómago, Ajá, de la exacto. boca, perdón, y se van directo al tracto respiratorio. Exactamente. A eso se refiere. En este caso, recordemos que nosotros como seres humanos tenemos muchas bacterias también. En la piel, en la mucosa, mucosa nasal, ajá, mucosa vaginal, en el recto, a través de las evacuaciones, a través del intestino, a través de la vejiga, de las vías urinarias. Entonces, todos estos microorganismos que son parte de nuestra naturaleza humana tienen un equilibrio. Ajá. Es como cuando llegan a vivir a un conjunto residencial, ¿no? Tienen su residencia y viven tranquilamente. Pero cuando existe un desequilibrio o una colonización, entonces sí vamos a ver que estos microorganismos empiezan a convertirse en agentes patógenos. Ajá. Por ejemplo, nosotros vamos a suponer que vamos al metro Pantitlán y les invito unos tacos de canasta, pero nos llevamos a nuestro gringo amigo. Y al gringo le damos también sus tacos de canasta y al ratito el gringo empieza con una diarrea, pero de aquellas bonitas, ¿no? Entonces a nosotros no nos hace efecto en los tacos de muerte lenta. ¿Por qué? Porque nuestro organismo ya está acostumbrado de alguna forma a esas bacterias. Así es, porque nuestras propias bacterias son nuestro mecanismo protector, lo que el gringo no tiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, pues que vamos a ver que hay una alteración del equilibrio normal que existe en su organismo entre la flora bacteriana y el propio huésped y las bacterias que se hallan en forma saprófita, es decir, que no tienen ninguna capacidad patógena, se vuelven patógenas con la capacidad de producir enfermedad y entonces ahora sí me van a generar un problema infeccioso. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver infecciones exógenas. Las endógenas, acuérdense que dijimos que son del propio cuerpo, que son producidas por nuestra propia flora bacteriana, nuestros microorganismos, nuestro zoológico. Ajá. Ahora, tenemos infecciones exógenas. Las infecciones exógenas se adquieren de fuentes externas, es decir, ya no son propias del paciente, ya son propias del medio hospitalario, de la comunidad, del entorno, etcétera, etcétera. Y la mayoría de estas infecciones bacterianas son de este tipo. En general, cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, se producen al menos por 3 mecanismos de transmisión. ¿Cuáles son esos 3 mecanismos? Bueno, pues el primero es de persona a persona, que para evitar este tipo de situaciones, ¿qué precauciones utilizan en el hospital para que esto no se dé? Ahorita está muy de moda. El cubrebocas. El cubrebocas, exactamente. ¿Por qué? Porque si yo hablo y te tengo enfrente, pues a lo mejor el flush que sale de mi boca cuando pronuncio ciertas palabras y entra en contacto estas partículas con tu mucosa nasal, con tu boca, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? Pues te voy a transmitir una infección. Así de simple. Por penetración, dice que puede ser por modelos de animales, transmisión sexual, transplacentaria o por vía parenteral. Ahí lo que veíamos, contacto directo. ¿Y qué precauciones utilizamos por contacto? Por ejemplo, Guantes. guantes, gogles, cubrebocas e incluso una bata, ¿no? Porque sabemos que si nosotros estamos en contacto con esta persona, puede tener a lo mejor el riesgo de que me transmita un agente patógeno o me lo llevo a mi casa. Si mi hijo o mi hija me abraza, si mi esposa, mi esposo me abraza, pues también ahí tenemos un contacto directo. Y si se dan cuenta que es una vía indirecta, ¿sale? Y puede ser también a través de la fauna nociva, que nosotros mejor conocemos epidemiológicamente como zoonosis, de animal a persona, que fue lo que pasó con el coronavirus, o lo que se sospecha que pasó con el coronavirus, ¿estarán de acuerdo? Ajá. Cuando, por ejemplo, consumimos animales exóticos, ¿qué animales exóticos han consumido ustedes?
iguana, Órale, igual dicen que sabe a pollo, ¿no? sí, el armadillo también. Ardilla. ¿Ardilla? Órale. Sí, No sabía que las ardillas se podían consumir. sí, profe. No, El pues no. armadillo, los caracoles. Armadillo, caracol. Oh, sí. Yo el otro día lo único que me atreví a probar fueron unos chapulines y la verdad es que no me agradó para nada la experiencia. Dicen que son muy buenos para la tos, de hecho. Pues quién sabe, pero las patitas se te atoran en la garganta. Pero bueno, después tienes que tomar un buen mezcal para que afloje, ¿sí no? Para que afloje que, profe. Sí, para que afloje la pata del chapulín ahí en la garganta, pues. Amiga. Bueno, es que no especificó y eso se escuchó muy feo. Bueno, bueno, para que resbale la patita del chapulín en tu garganta. O Ok, por lo menos no la sientas y te anestesia el mezcal. ¿No? De mínimo. Pero bueno, entonces, ya una vez que vimos de qué forma se transmiten estos microorganismos, ahora sí vienen los mecanismos de persona a persona. ¿De qué forma se van a dar? ¿De manera directa o de manera indirecta? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con influenza y le doy un beso, pues obviamente ya tengo un contacto directo. Entonces ahí vamos a ver que puede ser por inhalación de gotitas, en el caso de algunas enfermedades como la tuberculosis, alguna influenza, el mismo coronavirus, por contacto cutáneo, como un hongo, la lepra, y en el caso de algunas enfermedades virales que se dan por contacto, también tenemos el rotavirus, en el caso de los pacientes pediátricos. De forma indirecta, cuando a lo mejor la vía de entrada del agente patógeno, pues sea por un mecanismo fecal oral, ingesta de alimentos o agua contaminada, con heces de enfermos, o por fomites. Los fomites son instrumentos o aparatos, objetos que podemos utilizar durante la atención del paciente. Por ejemplo, ahorita en los tiempos de pandemia, pues a enfermería se le quitó la cofia, porque ese es un fomite, se puede transportar ahí el microorganismo y de alguna manera podemos llevarlo hacia diferentes lugares. Las credenciales que también se quitaron como parte del uniforme para evitar que ahí se pueda adherir algún microorganismo de estos. ¿Sale? Entonces, por el mecanismo de transmisibilidad de los agentes van a ser de forma directa o indirecta. ¿Vamos bien hasta aquí? No, profe, a ver, espéreme. Adelante. Uh-huh. Según mis anotaciones, las infecciones endógenas son infecciones propias de nuestro organismo. Sí. O sea, son bacterias que son parte de nosotros. Uh-huh. Sí. Pero las infecciones exógenas son infecciones externas que adquiere el paciente. Sí, ¿Cierto? es correcto. Ok, entonces ya eso era todo. Endógeno para que, fíjate que incluso hay bibliografías en donde lo vas a encontrar como factores o enfermedades intrínsecas o extrínsecas. Intrínsecas viene siendo como sinónimo de endógeno, dentro de, dentro de, o sea, son parte de tu cuerpo, dentro de tu cuerpo. Y exo o endógenas es fuera de tu cuerpo. Todas las que vamos a encontrar en el ambiente. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a ver ahora que por mecanismos de penetración, es decir, cuando ya nuestro paciente se va a someter a un proceso quirúrgico o por alguna otra circunstancia que vamos a ver, tenemos diferentes tipos de mecanismos de penetración de los microorganismos hacia nuestro cuerpo. Pueden ser por traumatismos, algo que se tenía, por ejemplo, muy arraigado, se tiene muy arraigado todavía, por ejemplo, es de que si, por ejemplo, me corto con una lámina, con un fierro oxidado, pues me puede dar el tétanos, ¿no? Pero a lo largo de la historia propia de esta enfermedad, se ha demostrado que esta enfermedad vive no solo en las láminas en general, sino también vive en el ambiente.
y de hecho lo más reciente que se tiene es que también en la boca de algunos, bueno, de la mayoría de los animales pudiera llegar a presentar el Clostridium tetani, que es el agente causal de la enfermedad que nosotros conocemos como tétanos. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando ustedes los muerde, por ejemplo, un perro, un gato, no sé, ajá, lo primero que se les pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se les puso la vacuna antitetánica? Porque también está demostrado que ahí es en donde puede alojarse este parásito, este microorganismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del perro, pues la mordedura pues nos va a condicionar el riesgo de que se presente una enfermedad que se conoce como la rabia. Ajá. Nosotros como personas también podemos morder. De hecho, es igual de peligrosa la mordida de un perro a la mordida de un ser humano. Ahí tenemos los más peligrosos, de hecho, es Candela y también es el Staphylococcus aureus. Ajá. ¿Vieron la noticia de una persona en la Ciudad de México que por evitar una infracción de tránsito le mordió y le quitó el dedo al policía? No, profe, yo no vi. No, profe. Tendrá como 2, 3 días que salió esta noticia. Entonces imagínate, es una mordedura por un ser humano y es una mordedura pero súper peligrosa, ¿eh? Porque pareciera que no tenemos tantos bichos en la boca, pero son de las más peligrosas de hecho. Ajá. Picaduras por algunos animales como artrópodos, como las garrapatas, las pulgas, las ratas, el mosquito que genera el dengue, ajá, que es el famosísimo Anopheles falciparum, por transmisión sexual, transplacentaria, como en el caso de algunos agentes que contiene el gato o que presenta el gato, que es del toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus, treponemas, ajá, o por vía sanguínea el virus de la hepatitis B, C y el VIH. Entonces, esos son mecanismos por los cuales y de diferentes formas los microorganismos exógenos pueden entrar a nuestro cuerpo y generar este tipo de enfermedades. Y nuestro paciente quirúrgico, a excepción de las mordeduras de perro y las picaduras de algún artrópodo, creen que puedan tener, bueno, y de la vía sexual también, claro, creen que aparte de estas dos, puedan tener alguna otro mecanismo de transmisibilidad en un quirófano, por ejemplo. ¿Creen que, por ejemplo, un paciente quirúrgico de todos estos factores que estamos revisando, creen que tengan un factor de riesgo? En este caso no cuenten lo que es la mordedura del perro, las picaduras de artrópodos y la vía de transmisión sexual. ¿Creen que sean factores de riesgo para que nuestro paciente presente un proceso infeccioso? No, profe. ¿No? ¿Y si se te cae el paciente? No, sí. Ok. ¿Y si la enfermera lo muerde? ¿O el paciente muerde a la enfermera? Imagínense. Sí, sí, claro. Y si es un paciente, por Por ejemplo, vía sanguínea, ¿no, profe? Que ajá, podría y ser si la requiere más, una transfusión ajá, claro. y transplacentaria, si a lo mejor es una paciente obstétrica, digo, transmisión sexual sería muy difícil, ¿no? En un quirófano. Es difícil que a lo mejor encontremos ratas adentro de un quirófano también, estarán de acuerdo. Y pues difícilmente vamos a encontrar un perro en un quirófano, ¿no? Entonces imagínense, esos son Mosquitos. mosquitos probablemente, pero pues no estamos en una zona donde sea una enfermedad endémica, es decir, que sea parte de la naturaleza del entorno. A lo mejor te lo creo si es un hospital de Veracruz, por ejemplo, o de algún estado donde haya costa. A lo mejor ahí sí es más susceptible que pueda existir este riesgo por la naturaleza del ambiente, y esa es una parte que también se tiene que considerar, ¿sale? Muy bien, profe. Bueno, ¿qué sigue? La zoonosis como parte de transmisiones infecciosas, esto es básicamente por animales, no está por demás que ustedes lo sepan porque al final del día el paciente quirúrgico una vez que se restablece y de alguna manera se va convaleciente a su domicilio,
también tiene un alto riesgo de desarrollar enfermedades, pero ya no son enfermedades propias del hospital, es decir, el paciente se fue sin ningún riesgo, quizás porque se fue con esquema de antibiótico, pero una vez que llega a su domicilio, hay que considerar el entorno, porque hay enfermedades que se transmiten en el entorno a través de diferentes especies animales. Si en este caso hablamos de una región donde a lo mejor hay muy poca higiene y hay una proliferación de muchos animales que podamos encontrar en la periferia, pues esto sí nos va a dar lugar a explicar medidas de aislamiento específicas para nuestros pacientes. En este caso, por ejemplo, aquí en sus regiones o en sus comunidades, ¿qué tipo de zoonosis es más común encontrar, por ejemplo? Por ejemplo, pueden ser las arañas y las ratas, bueno, donde quiera están. Ajá, pero estarán de acuerdo que hay zonas en donde son todavía mucho más particularmente presenciables, vaya, ¿no? Así es, profe. Aquí serían Cucarachas, ratas. moscas, mosquitos, que ahorita estamos en temporada de mosquitos, ¿no? Entonces imagínate las personas que viven cerca de un río, lago, laguna, etcétera, etcétera, pues van a tener todavía mucho mayor cuidado. Entonces, esta es la forma en la que se mueven las infecciones en el entorno tanto del paciente como en el propio paciente a través de estos mecanismos de transmisibilidad. Ahora, para que una enfermedad se presente, ya vamos a empezar entonces a hablar ahora de cómo es que se van a manifestar en el organismo del paciente cada uno de los cambios que va a propiciar este agente causal. Y vamos Profe, a hablar de... Sí, adelante. perdón, en la diapositiva anterior ¿Sí? tenía una palabra que dice Antropozoonosis, sí, pero aparte también riquecias. riquecias, ¿dónde? Ah, esta de aquí, riquecias. Ajá. Ajá. ¿Eso qué significa? Bueno, la riquetia es una bacteria específicamente que la vamos a encontrar en el ambiente. Normalmente esta se asocia con productos de origen animal. Por ejemplo, cuando te venden quesos de pueblo, leche de pueblo, carne de cabra, este tipo de situaciones es muy común encontrarlas en este tipo de alimentos. Y antroposos tiene que ver con la capacidad que tienen los microorganismos, o perdón, los animales de generar infecciones directamente al ser humano. Profe, Sí, ¿se encuentran en esos productos porque la leche no está bien pasteurizada? así es, porque son alimentos que no tienen un procesamiento adecuado o no tienen una desnaturalización de microorganismos. En este caso, cuando tú vas a un pueblo y te dan un vaso de leche o queso de cabra, por ejemplo, que también es muy común, existe tanto lo que es la riqueza como la brucelosis, que son dos infecciones muy parecidas y es por el mismo mecanismo. Uh-huh. A ver, profe, dijo que los antropozoonosis. Antropozoonosis. ¿Me puede volver a repetir la Ajá. definición de ello, por Es la favor? forma en la que los animales o la capacidad que los animales tienen Ajá. de transmitir enfermedad al ser humano. Y vuelvo a poner el ejemplo de los chinos, ¿no? Cuando se dio lo de la pandemia, ustedes vieron que en este dichoso mercado de Wuhan, que es una comunidad en China, en ese mercado en específico se vendían muchos animales de diferentes especies. Vendían perros, vendían conejos, vendían murciélagos. Ajá. Ratas, Ajá, alacranes. exactamente. Todos estos animales, no sabemos para empezar, bueno, su procedencia quizás sí nos podemos imaginar, ¿no? Pero el tratamiento que le dan para el consumo humano no lo sabemos. Entonces, imagínense, pues es un riesgo súper elevado, ¿no? Y ya tan solo la experiencia, pues con los chapulines les explicaba yo, ¿no? Pero bueno, ¿vamos bien hasta aquí entonces? Sí, profe, ahora sí ya. Muchas Ok, gracias. muy bien. Ahora tenemos que, les decía yo, una vez que ya vimos cómo es el movimiento de estos microorganismos, tanto en el paciente como en su entorno, ahora nos corresponde analizar de qué forma
el paciente va a empezar a manifestar signos y síntomas. Vamos a ver que para esto existe un periodo de incubación. Incubación significa que es un periodo en el que se va a presentar desde que entre el agente patógeno al cuerpo del huésped y empieza a presentar los primeros síntomas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues va a empezar a desarrollarse dentro del cuerpo del huésped para empezar a generar cambios sistémicos. Es como cuando medio me quiero enfermar y medio no me enfermo, que estoy ahí como con algunos signos y síntomas que puedo confundir con cualquier otra enfermedad, pero que de alguna manera va a pasar un poco más de tiempo y entonces ahora sí vamos a empezar a distinguir qué tipo de enfermedad puedo tener. Para esto es importante que después del periodo patogénico nosotros vamos a tener una fase prodrómica, que es a lo que me refería. Vamos a ver el intervalo de tiempo desde la aparición de los síntomas y signos inespecíficos hasta la aparición de signos y síntomas específicos o patognómicos, es decir, que van a definir a la enfermedad. Por ejemplo, ahorita, Erika, ¿no? Tú tienes a lo mejor escurrimiento nasal, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Son signos y síntomas a lo mejor muy inespecíficos de algo. No sabemos qué. Pero cuando pasa a lo mejor más tiempo, te empieza a dar fiebre, te duele la garganta, tienes a lo mejor tos. Entonces ya empezamos a distinguir clásicamente qué tipo de infección pudieras tener, ¿no? En el caso por aquí les pongo el ejemplo de la hepatitis. En la primera semana el paciente deja de comer, empieza a tener mucha náusea, empieza a tener disminución del movimiento, y tiene fiebre. Esta es en la primera semana. Ahí es en donde nosotros tenemos como que a lo mejor no come porque tiene una infección o algo, pero ya empieza con fiebre. Entonces a lo mejor hay un proceso infeccioso de qué, o una inflamación de qué, pues no sabemos, pero pues poco a poco se va a ir descubriendo, ¿no? Y tenemos la fase de la enfermedad o la fase sintomática. Y en esta, pues sí, ya es muy evidente el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque ya hay manifestaciones tanto de signos y síntomas específicos de una enfermedad. Por ejemplo, en la misma hepatitis. Ya vimos todos los signos y síntomas prodrómicos. Ahora vamos a ver que ya hay aparición de ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel. Hay coluria. La coluria es cuando la pipí sale muy, muy, muy oscura, que parece incluso de color Coca-Cola. Que hay acolia, que las evacuaciones no tienen color. Que hay dolor del hígado cuando nosotros lo palpamos. Y normalmente los síntomas desaparecen de manera súbita, posteriormente. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso es en el caso nada más únicamente de la hepatitis, pero en cualquier enfermedad sintomática regularmente pasa lo mismo. De hecho, no sé si se acuerdan en patología cuando vimos cómo eran las enfermedades agudas y las crónicas. ¿Y qué tipo de enfermedades serían aquí? Por ejemplo, cuando decíamos que las enfermedades, sus signos y síntomas desaparecían súbitamente. ¿Será una enfermedad aguda o una enfermedad crónica? Aguda. Aguda, efectivamente. ¿Por qué? Porque tiene una fase de inicio y una fase de término bien definidas. Las enfermedades crónicas difícilmente se van a comportar de esta forma, ¿sale? Y bueno, finalmente, después de que desaparecen los signos y los síntomas, viene una fase de convalecencia o de recuperación. En esta fase de convalecencia o de recuperación, nosotros vemos una normalidad clínica y analítica. Es decir, vamos a ver que hay una duración de días, meses, dependiendo del estado del paciente y de la evolución que haya presentado durante todo el transcurso de la enfermedad y que va a terminar regresando a una normalidad. A lo mejor ya no va a haber secuelas o a lo mejor hay unas secuelas leves del proceso patológico, pero al final del día son progresivamente curables o recuperables. En el caso, por ejemplo, ahorita de la enfermedad por coronavirus, pues sí tenemos una etapa de inicio, tenemos una incubación, tenemos signos prodrómicos, ya tenemos la infección como tal, y después de 14 días, ahora es donde nos corresponde ver de qué forma el paciente empieza a convivir con las secuelas de la enfermedad.
Ahora, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver en los pacientes post-COVID son pacientes que tienen problemas vasculares a nivel de cerebro, a nivel de pulmón, a nivel de corazón, a nivel de riñón, a nivel de hígado, vesícula. Entonces, en cerebro también vamos a ver complicaciones y a pesar de que va a tener una fase de convalecencia o recuperación, el riesgo de que pueda tener otra complicación está latente. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, es por ello que, por ejemplo, con los pacientes que ya les dio COVID, les recomiendan que pues sean más higiénicos de lo normal y que tengan todavía más cuidados para evitar otro contagio, ¿no? Porque ya están resentidos, ya tienen esas secuelas. Mira, deja del contagio, porque sí, evidentemente se puede dar un segundo contagio. De hecho, me ha tocado un paciente que ya lleva 2 veces que le dio COVID, ¿no? Pero más allá de que exista un recontagio o una nueva infección por COVID, son las secuelas. Y, y realmente ahorita están en discusión muchos artículos científicos en torno a que si realmente el coronavirus es una enfermedad de tipo respiratorio. Y se llegó a la conclusión, esa es una de las novedades más actuales en esta enfermedad, que no es una enfermedad respiratoria, que lamentablemente se transmite por esta vía, sí, pero el mayor daño que genera este virus es a nivel de los vasos sanguíneos. De ahí las complicaciones que, por ejemplo, tenemos incluso con las vacunas. Con las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, la que tú quieras, la mayoría de las vacunas sí va a tener una cierta predisposición a que el paciente empiece a desarrollar coágulos sanguíneos por estos trastornos que ocurren a nivel vascular. Entonces, en investigaciones recientes se ha concluido que el coronavirus no es tanto una infección respiratoria, sino es más bien una enfermedad vascular. Por eso muchas complicaciones que hasta cierto punto llamaban la atención, cómo es posible que una enfermedad considerada respiratoria generara trastornos neurológicos. Y esto se vio mucho en Estados Unidos, de hecho. Había personas jóvenes que habían presentado crisis convulsivas, crisis de ausencia o lagunas mentales, como les llaman aquí en México, ajá, pero todo fue precisamente por estos cambios que a nivel vascular condiciona este virus. Entonces, conforme pasa el tiempo, se van descubriendo más y más cosas sobre esta enfermedad y al final del día, como cualquier otra enfermedad, va a tener secuelas. Y estas secuelas son las que van a poner todavía mayor susceptibilidad a un paciente de desarrollar nuevas enfermedades. Incluso la esperanza de vida se va a acortar mucho y ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver que los pacientes ya no van a vivir tanto y si van a vivir muchos años, ¿qué calidad de vida van a tener? ¿No? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, vamos bien. Ok. ¿Dudas hasta aquí con cuestión de la fase de la infección, lo que son las formas en las que se va a transmitir la infección? Ahora quiero que me hablen, por ejemplo, acerca de todo esto. ¿Qué piensan entonces de un paciente quirúrgico? ¿Cuál es el panorama de un paciente quirúrgico en torno a un proceso infeccioso? A ver, Ángeles, hoy no le hemos escuchado. Ángeles, buenos días. Ángeles, ¿sí la tenemos por aquí o ya se durmió? Bueno, yo creo que sí se durmió. Juanita, buenos días. Buenos días, profesor. A ver, platíqueme, Juanita, ¿cuál es el panorama entonces de un paciente quirúrgico? ¿Qué piensa acerca del riesgo que tiene un paciente de ser sometido a una cirugía de un proceso infeccioso? No, pues que sí se debe de tener mucho cuidado, ¿no? Cuando, pues sí, cuando nosotras estemos con el paciente bueno, en cirugía y así, tener cuidado con las infecciones, con ese tipo de cuidados para no provocar la infección. ¿Qué cuidados tú como enfermera vas a desarrollar en ese sentido, tú en específico? Mm, pues usar las cosas, por ejemplo, guantes,
el cubrebocas, Ujú. para poder no transmitir una infección. ¿Qué más? Mm, Pues todos los materiales que se ocupan. Ujú. ¿Qué más podría ser? Pues creo que solo eso ahorita se me Solo viene eso a la harías mente. tú, Juanita. Profe, A ver, adelante. por ejemplo, cuando estamos dentro de quirófano, como enfermeras debemos de revisar que nuestro material quirúrgico no haya caducado, por así Ujú. decirlo, lo que es Claro. la fecha de esterilización, ¿no? Ujú. Muy Y bien. debemos de tener también cuidado en el aspecto cuando se abre ese material, porque generalmente viene envuelto en dos, ¿no? Ujú. Entonces, Ahí lo que nosotros conocemos es como técnica aséptica. Muy bien. Ujú. Profe, lo que Adelante, acaba Mari. de comentar Amadis entraría en el mecanismo en específico. Específico, sí, porque son medidas que tú haces, pero acuérdate que eso es más bien como cuidados que tú vas a tener de enfermería durante la atención del paciente. Ajá. Es, digamos, como las medidas que tú vas a adoptar para evitar una cadena de contagio, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos con todas estas medidas? De romper esa cadena de contaminación. Si yo, por ejemplo, ya tengo la mesa quirúrgica abierta y se me ocurre por error agarrar un campo y estoy fuera del campo del área quirúrgica, del área blanca, de la mesa quirúrgica, por ejemplo, pues imagínate qué riesgo tan grande va a tener ese paciente de que pues utilicen algo de ese equipo con él. Por eso ya se consideraría material contaminado, se tiene que volver a cambiar todo el equipo para evitar ese tipo de situaciones. Y lo que decía Madis es muy cierto, hay que verificar también que los equipos no estén contaminados, que no estén caducados, porque también en eso muchas veces juega un papel determinante en el momento de la atención con el paciente. Aquí ahorita, por ejemplo, no me han mencionado lo que son la higiene de manos. ¿Y cuántas veces a nosotros nunca nos lavamos las manos en el hospital? Esa es la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor llegas de una cirugía, te cambias a lo mejor de área, o vas a tomarle los signos vitales al paciente de la sala 4 o recuperación, regresas y así andas? ¿Y cuántas veces te tendrías que haber lavado o te tuviste que haber lavado las manos en ese inter, ¿no? Y es algo que lamentablemente sí pasa en los hospitales, de que no hay una higiene de manos o que, por ejemplo, también como niños chiquitos, ¿no? No utilicemos a lo mejor una sanita para limpiarnos y ahí nos andamos limpiando con lo primero que encontramos, un campo, a lo mejor una bata, no sé, o incluso hasta con nuestra propia ropa, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que en todas las áreas de los hospitales en general se tiene que tener mucho cuidado porque ya vimos que cuando no se lleva un proceso, una técnica séptica en la atención del paciente quirúrgico, pues el riesgo de una infección es muy, muy latente. Y si se presenta una infección, vamos a llegar a algo que ya nosotros vimos en patología y no sé si recuerden esta diapositiva. Vamos a empezar a ver que el paciente en lugar de mejorar, empieza a complicarse. ¿Por qué? Porque empieza a presentar signos y síntomas que ya son propios de un estado patológico que llamamos choque séptico. ¿Sí me explico? Si nosotros una infección no la controlamos oportunamente o no la prevenimos, tenemos un riesgo muy elevado de que ese paciente se complique más allá de su propia enfermedad y adquiera nuevas enfermedades. Por ejemplo, ahorita, en el caso de los pacientes de coronavirus, hay pacientes que se avientan hospitalizados de 15 a 20 días y de 15 a 20 días hospitalizados, ya de por sí con una neumonía por coronavirus, vamos a ver que también pueden desarrollar infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias. Entonces, ¿de dónde vienen estas infecciones? Pues de los malos cuidados, de las malas prácticas en los procedimientos que ejercemos a nivel hospitalario. Y como consecuencia de esto, pues es esto, lo que es el choque séptico. Es el paciente complicado que tiene que ir a terapia intensiva por este mal cuidado o estos malos cuidados que en ocasiones se gestionan. Ejemplo, vamos a ver entonces ahora que nuestro paciente infectado
en el quirófano o no, va a tener unos signos y síntomas que son muy específicos y que nosotros es importante que estemos al pendiente de ellos porque de esta forma podemos monitorizar la gravedad de la infección. Recordemos que en una infección esto se debe a que hay una respuesta una respuesta inflamatoria sistémica, y esto lo habíamos visto en patología también. En esta respuesta inflamatoria sistémica, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Se acuerdan? A ver, ¿te acuerdas qué pasa en la respuesta inflamatoria sistémica? No, profe, no me acuerdo. Es cuando se inflama la piel, cuando se enrojece. Ajá. A nivel celular, ¿qué pasa? Yo lo voy a ver, sí, voy a ver que el paciente está enrojecido, le salen ronchitas, se le empiezan a poner puntitos rojos en la piel, pero celularmente, ¿qué es lo que produce todos estos cambios? ¿Qué pasa con la sangre de ese paciente? Erika, ¿qué te acuerdas? ¿Qué pasa con el paciente que está infectado? ¿Qué pasa con esta respuesta inflamatoria? Empieza a presentar fiebres elevadas. Ok, la fiebre la voy a medir, pero hablo de qué pasa con las células de este paciente. Si ya sabemos que hay una respuesta inflamatoria sistémica, ¿quiénes van a actuar? ¿Quiénes van a entrar en interacción en este momento, en este proceso? Los linfocitos, profe. Linfocitos, ¿qué más? ¿Qué otras células van a participar en este proceso inflamatorio sistémico? ¿Qué otras células de defensa conoces, Amadis? Son los linfocitos, los... ay, profe, se me fue, son linfocitos. Y no tiene más de 4 meses de haberlo visto, ¿eh? Los linfocitos, los leucocitos también. Leucocitos, muy bien. Leucocitos. Por ahí están deshojando un árbol. Soy yo, profe, perdón. Ok. Estoy viendo mis apuntes. ¿Se acuerdan de los basófilos, neutrófilos? Que los neutrófilos dijimos que eran los primeros chismosos, ¿no? En llegar a una zona de afectación. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso o inflamatorio, acuérdense, todas estas células van a generar todos estos cambios porque se libera una sustancia que se llama histamina. La histamina es la que le va a dar a tu piel esa coloración rojiza, se van a aparecer esas manchitas, puede haber secreción nasal, enrojecimiento de los ojos, la temperatura corporal va a aumentar, por supuesto, y si aumenta la temperatura corporal, ¿cómo van a estar los signos vitales? ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca de un paciente con fiebre? Alta. ¿Cómo se llama la frecuencia cardíaca alta? Hipertensión. No, frecuencia cardíaca. Cardíaca. Taquicardia. Taquicardia. ¿Y cómo se va a llamar la presión baja? Hipertensión. Baja. Hipotensión. Hipotensión, si no es Chana, es Juana, ¿verdad? Pero vean de qué forma tenemos que ir empezando a asociar esos signos y estos síntomas. Entonces, si yo tengo un paciente quirúrgico, tengo un alto riesgo de que este paciente se contagie porque de por sí su mismo proceso patológico o la naturaleza de la enfermedad así lo condiciona, entonces tengo yo que tener más cuidado y vigilancia de estos signos en específico, porque ya me está hablando de que el paciente se ha complicado. Vamos a ver que las manifestaciones clínicas, efectivamente hay una elevación de la temperatura, vamos a tener picos febriles muy altos, incluso hasta de 39, 40 grados. Ajá. Va a haber alteraciones funcionales orgánicas, es decir, algunos órganos van a empezar a disfuncionar. ¿Quiénes son los primeros que van a participar en esta disfunción?
el riñón y los pulmones, principalmente. Vamos a ver que también hay una alteración del patrón respiratorio, va a haber taquicardia, como ya mencionábamos, vasoconstricción. ¿Qué características tiene la piel de un paciente que está infectado? A ver, que ya dijimos por un lado que puede estar enrojecida, pero en algunos otros casos cambian estas características. ¿Qué otras características son, Juanita? Seca la piel. Puede estar reseca, muy bien, pero ¿qué coloración? Ah, ya, rojiza, rosada, puede ser. Entre rojizas sí tiene fiebre, definitivamente, pero te hablo de un paciente a lo mejor que pues, te marca el termómetro 36 grados y dices, pues no tiene fiebre, y entonces ¿por qué está así el paciente? ¿Cómo sería esa piel? Ujú. No sé, profesor. Bueno, sería como pegajosa, estaría sudoroso, estaría como marmóreo. Marmóreo es entre una coloración azulosa y Y morada, más o menos así. Como cuando tienen frío ustedes y que ven su piel y se les pone toda moradita de frío. Parecido a eso es más o menos las características que presenta nuestro paciente. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, porque hay un fenómeno que en un estado infeccioso se le llama distermia. Distermia es cuando no hay una regulación adecuada de la temperatura corporal por diferentes mecanismos y por diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el paciente dice es que tengo mucho frío y tiene 20 cobijas arriba el paciente, ¿no? Entonces es como cuando a ustedes les da, por ejemplo, gripa o tos y que tienen un frío y saben que afuera está un calorón de los 25,000, y tienen 10 cobijas aparte arriba de ustedes y aún así siguen teniendo frío. ¿Por qué se da esto? Por la temperatura elevada. Porque el paciente está presentando fiebre, efectivamente. Y una de las principales o de los principales mecanismos, recordemos, de defensa de nuestro cuerpo, pues es el escalofrío, para tratar de generar pues una sensación de ligero bienestar. Ajá. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el paciente que está infectado empieza con escalofrío, que empieza a temblar, empezamos a sospechar de un choque séptico, porque ya hablamos de una crisis bacterémica, es decir, el grado de la infección o el grado de daño que tiene la infección sobre el cuerpo del paciente ya empieza a tener una repercusión sistémica. Hay pacientes que incluso en estas condiciones de infección pueden incluso llegar a presentar crisis convulsivas. Entonces, de ahí la importancia de que cuando ustedes tengan un paciente quirúrgico, vigilemos todos estos signos y síntomas. Vamos a ver qué orine y cuánto está orinando, porque un paciente séptico es un paciente que seguro se va a deshidratar y pues si se deshidrata va a bajar la presión. Ya vimos que disminuye la resistencia vascular periférica, es decir, cómo va a estar la piel de este paciente y al final del día de qué otros parámetros o de qué otras situaciones me puedo yo basar para saber que clínicamente este paciente está infectado por los leucocitos, por los laboratorios que tengo del paciente. ¿Sale? Si tengo un paciente con herida quirúrgica, ¿qué tendría yo que cuidar de esta herida? El color, Okay. la textura, el que no esté saliendo ningún líquido a través de ella. ¿Temperatura? Fiebre, muy bien. Que ojo, la fiebre no solo se puede manifestar de manera general en el paciente, es decir, tú le pones un termómetro y tiene 38 grados. También vamos a ver que va a haber aumento de la temperatura específicamente en la región de la herida. Cuando tú palpas, por ejemplo, vamos a suponer que fue Sí, una era a herida la que me abdominal. refería, profe, que Ok. también el área llega a estar caliente, ¿no? Exactamente. Que la piel se ponga dura o que esté indurada, como clínicamente se le denomina este signo, que esté induración de la piel, que empiece a tener secreción, efectivamente, que hay una separación de los bordes. Ajá. ¿Qué más puede ser ahí signo de infección?
Por ejemplo, en heridas también puede ser el olor y las secreciones El que están. olor, las características de las secreciones y también el dolor al tacto. Normalmente, pues claro, una herida va a doler definitivamente, pero cuando hay una infección, el dolor a veces es mucho más intenso, incluso al propio roce de la sábana o de la gasa. El paciente incluso tiene signos de irritación, así bien, bien intensos, ¿no? El paciente te dice, ay señorita, ni con la gasa me toque porque ni la tolero la gasa. Entonces, estos signos y síntomas pues nos van a condicionar a que tomemos o adoptemos cuidados específicos de enfermería. Aquí, vigilancia de la curva térmica, medios físicos, a lo mejor le vamos a quitar la ropa por periodos a nuestro paciente para que pueda tener una mejor ventilación y disminuya por consecuencia la temperatura, vigilar el estado neurológico, ajá, y el tratamiento como parte de estas infecciones en gran medida pues es la instauración de antimicrobianos de amplio espectro, glucocorticoides, aunque ojo porque los glucocorticoides, si tengo un paciente diabético, pues es muy difícil que los utilicemos. Hay que tener mucho cuidado porque normalmente estos medicamentos suben mucho la glucosa, entonces al rato no solo voy a tener un paciente infectado, sino también voy a tener un paciente con complicaciones por la glucosa. Bicarbonato de sodio, cuando a lo mejor el paciente pues no tiene una gasometría o los estudios de laboratorio como estén saliendo reportados el bicarbonato. Drenar focos sépticos, aquí puede ser una limpieza quirúrgica, que esos ya son tratamientos más en forma, ajá, con el paciente quirúrgico, y el que va a ser el punto más importante del tratamiento del paciente contaminado, del paciente séptico, la reposición de líquidos, la terapia intravenosa. Está administrando soluciones para que ayudemos al riñoncito a eliminar la mayor cantidad de toxinas a través de la orina. ¿Sale? Sí, profe, muy bien. Vamos bien hasta aquí con los cuidados. Entonces, ¿qué otros cuidados, Alessandra? Buenos días. ¿Qué otros cuidados, aparte de los que ya mencionamos, tú tendrías con un paciente infectado? Pues es que creo que lo más importante, sí, como dices, son la higiene personal y o sea, que el área donde se va a estar el paciente esté limpio. ¿Qué más? Igual materiales, igual como el instrumento quirúrgico que nosotras usaremos, o Uh-huh. usen el doctor, también debe de estar limpio. ¿Qué más? Los materiales, mm, Ya te ayudé hace ratito con el lavado de manos. ¿Qué más? ajá, mm, no sé, Guantes. Uh-huh. ¿Se acuerdan que en un momento determinado en patología vimos lo que eran precauciones estándar? No, profesor. Eso de ¿No? los 10 correctos. No, Los eso es en 10 relación con los medicamentos, pero eso lo vimos de hecho en la Los 5 administración de momentos. medicamentos. Bueno, los 5 momentos de lavado de manos, eso pues lo resumimos con el hecho de decir lavado de manos. Y sabemos que para cualquier procedimiento que hagamos con nuestro paciente, pues es el lavado de manos, claro. Pero recordemos que aquí más que el lavado de manos es también nosotros la limitación de visitas. Hay veces en que los familiares están que quieren entrar, que quieren pasar, o sea, quiere venirlo a visitar hasta el Papa, ajá, pero pues, o sea, tenemos que también tener una precaución de no movilizar al paciente, tenemos que tener cuidados de reposo con nuestro paciente, la ingesta de líquidos, la nutrición, porque si tenemos un paciente que está en ayuno y no come, es un paciente que no va a tener una recuperación favorable o una recuperación pronta. Uh-huh. Entonces, de alguna manera tenemos que ir empezando también a ir incluyendo a la familia en la parte de la educación, que ese es un cuidado bien importante. Hay veces en que el Porque paciente... llega la familia, ¿no, profe? Y les dicen que tienen mucha hambre, que tienen días sin comer y van y empiezan a meter comida, en las bolsas y todas esas cuestiones para poder dar una galletita. Y explicarle a la familia, ¿por qué les digo esto? Porque en la mayoría de los casos
El médico solo viene, opera y se acabó, se olvida del paciente, pero nunca le da cuidados específicos sobre el mantenimiento de la herida, que también la enfermera pues a veces no lo hace esta educación o no se realiza de manera adecuada, y ahí viene la parte entonces en la que tenemos que educar al paciente. ¿En qué lo educamos? Pues en base a los signos, síntomas, en su herida que tiene, en los cuidados que tiene que tener en su domicilio, porque muchas veces, te lo juro, llega el paciente y el paciente te dice: es que nunca me dijeron. El caso a mí que me tocó hace muchos años fue de una paciente, y fíjate hasta dónde llegamos, ¿no? O sea, llegó una paciente pues con su bebé, y su bebé dice: pues es que desde que me lo dieron, o sea, se tiene 3 días que salí del hospital, nunca me enseñaron a darle de comer, ¿no? O nunca me enseñaron lactancia materna, nunca me enseñaron cuidados. Digo, pues ya es un caso muy extremo, ¿no? Porque yo creo que incluso a veces hasta los mismos animales pues tienen ese instinto de saber qué hacer, ¿no? Pero en este Así es. caso pues es una educación que sí digo, bueno, estoy de acuerdo en que la paciente tiene derecho a que se le eduque. Sin embargo, pues no se le dé esta educación y pasa esto, ¿no? Llega la paciente toda mortificada porque no sabe cómo darle de comer al bebé, lo mismo no sabe cuidar su herida. Entonces, imagínate cómo va a estar este caso, ¿no? Cómo va a estar este asunto, pues, de complicado. Entonces, no sé si hasta aquí vaya habiendo alguna duda. ¿Vamos quedando claro con lo que estamos haciendo? Sí, profe, todo muy bien. Bueno, entonces, vamos a continuar mencionando los cuidados específicos que tenemos con enfermería. Muchos de ellos ya los habíamos mencionado. ¿Qué otro cuidado creen que sea fundamental aquí documentar para las enfermeras? Pues que nosotros también debemos de tener una buena higiene, ¿no? También para los pacientes. Ujú. Personal también. ¿Cuál otra sería? ¿Qué otras se imaginan? Es un paciente que está en recuperación y resulta que llega Rosita, la de las gorditas que vende, y déjame 2 de carnitas. Alimentación. No, bueno, la alimentación sí, ¿no? Pero No, es que no podemos comer ahí con el Que no exactamente, podemos comer ahí. que no Ujú. podemos comer, y sin embargo sacamos la coca, la torta, y no quiere dar lo que usted le acaban de operar, ¿verdad? No, no, literal, ¿no? Entonces hay que tener pues todos estos cuidados básicamente. Hay otra parte que es bien importante: la iluminación y la ventilación del lugar en donde está nuestro paciente. Sabemos que también hay lugares en donde el ambiente es muy cerrado, pero pues también tenemos que procurar la ventilación y la iluminación del lugar, porque sí influye, créanme que sí influye en la recuperación de un paciente en cuestión de herida quirúrgica. Vigilar el proceso de cicatrización, vigilar que las suturas estén completamente normales, que no tenga ningún punto de sutura eh, que le falte o que se haya roto. ¿Qué más tenemos que tener el cuidado? El esquema de antibióticos, porque de hecho ahí dice antimicrobianos de amplio espectro. Hay veces en que te medican 2 o 3 antibióticos, y entonces hay que saberlos ministrar. En ese sentido, sí, la administración de antibióticos es cada media hora por lo menos, de intervalo entre uno y otro, a nivel hospitalario en general. Uh-huh. ¿Qué otro cuidado creen que sea importante? Independientemente de la higiene, tenemos que ver, por ejemplo, también la administración del medicamento adecuado al paciente adecuado. Uh-huh. Pudiera ser también, como lo dice, pues es que de hecho ya creo yo que ya lo mencionó todo. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con la curva de la temperatura, con los mismos familiares, la entrada y salida, Uh-huh. con la iluminación, ya también no lo mencionó. Lo del Temperatura de la habitación, no puede haber mucho calor dentro de ella. Y si, por ejemplo, tiene animalitos en casa, mascotas.
porque se da el caso, ¿no? De que se duermen con el perro, se duermen con el gato. Profe, ¿está hablando de mí? Híjoles, era lo que les iba a decir. O ustedes son de las que se duermen con el perro y con el gato. Oh, no. Con mi gatita. Qué barbaridad. Bueno, pues hay que tener cuidado Profesor, con esos datos. ¿los Adelante. gatos sí transmiten algún parásito? Por Bueno, supuesto que sí. Hay algo que hace sí. ratito les mencionaba que es la toxoplasmosis. Esa es una enfermedad bacteriana que en el caso de las personas que están embarazadas está prohibidísimo tener gatos en casa, porque esta bacteria lo que produce es parto prematuro, en el caso de que vamos a suponer tengas 4 o 5 meses, o en el caso de que tú no sepas que estás embarazada, te puede llevar al aborto. Ujú. Entonces, prohibidísimo los gatos, los orines de los gatos, de los conejos, no se diga, que también es una sustancia muy penetrante y que transmite muchas bacterias. Definitivamente olvídenlo. Acuérdense que en este caso también si hay animales, los tienen que quitar porque son factores de riesgo extrínsecos. Ojo. Ujú. Ahí no podemos nosotros exponer al paciente a este riesgo porque al final del día ya vimos a dónde vamos a llegar, al choque séptico. Y te lo juro, hay pacientes que se van bien a su casa y ya regresan después todos bien infectados. ¿Y esto por qué? Porque ni siquiera les explicaron todos los cuidados que ya mencionamos. Y aparte por sus propias enfermedades se complican y complican a la herida quirúrgica. ¿Sale? Ok, profesor. Bueno, entonces, pues en general, ustedes han visto lo que es el panorama de un paciente quirúrgico. En enfermería médico-quirúrgica nosotros vemos la naturaleza de la enfermedad, vemos los cuidados de cada uno de estos procesos que se van a resolver de manera quirúrgica y más allá de esto vamos a ver el tratamiento, de qué forma la enfermera, ¿se acuerdan que dijimos? Vamos a ver de qué manera la enfermera se involucra en la atención y en el cuidado del paciente. Enfermería médico-quirúrgica, por el nombre pareciera que nos vamos a aventar muchas técnicas quirúrgicas, pero la realidad es que sí nos interesa, sí, pero es de mayor relevancia conocer la evolución de las complicaciones. Vamos a ver que, por ejemplo, para la apendicectomía, qué cuidados de enfermería se tienen que tener para amigdalectomía, para este tipo de cirugías que se realizan, porque cuando ustedes lleguen al área de cirugía general, es en donde van a implementar todas estas medidas. Ahí es entonces el meollo del asunto de la enfermería médico-quirúrgica. Y en el sentido de patología, pues se complementa mucho el contenido porque aquí vamos a ver también desde el inicio de la enfermedad, cómo se inició, por ejemplo, una apendicitis, qué tratamiento se le dio para darle el mantenimiento de la enfermedad en la fase aguda, ya después entra quirófano, se retira la pieza quirúrgica y el paciente se va a su domicilio. ¿Cómo se resolvió la apendicitis? Y cómo se le dio el tratamiento y la evolución médica. Si la evolución fue favorable, el paciente se reintegró a la vida social normal o el paciente tuvo alguna complicación o si el paciente también por alguna cuestión falleció. Entonces ahí es en donde ustedes enfermeras van a incidir en cada uno de estos cuidados. ¿Sale? Sí, profesor. Dudas que tengan, comentarios, aclaraciones, quejas, sugerencias. No, profe, todo muy No, bien. profe. Es la hora del buzón de quejas. Decepcionada por lo que me dijo de mi gatita, pero bueno. Bueno, Y es que yo es también, ojo, profesor. no lo hago con el afán de que se incomoden, vaya. Yo lo hago Ah, con no el es afán cierto, de profe, cuidados, es vaya. broma. Porque digo, está bien, o sea, digo, no digo que esté mal, pero al final del día son cuidados para ustedes y Claro, para sus pacientes, claro, ¿no? claro que sí, profe. No, al contrario, gracias por comentarlo. La verdad es que yo con esta gatita ya está grande, ya tiene mucho tiempo y antes dormía en su camita, pero de un tiempo acá duerme conmigo, como que tiene frío o algo así. Ok. Entonces, pero ya no lo voy a permitir, profe. Ya los iremos corriendo poco a poquito.
No, y fíjate, yo, mira, no, como les repito, no estoy en contra de esto, ¿no? Yo creo que al final del día, pues es un gusto, es un placer que ustedes tienen de dormirse con sus mascotas. Pero, por ejemplo, me ha tocado el caso de dos compañeras que tengo que llegan al hospital con el suéter lleno de pelos de gato o de perro, no sé qué tengan, y tú dices, híjoles, ¿y ahora qué hago con esto, no? O sea, imagínate, yo paciente, veo a una enfermera con el suéter todo lleno de pelos de gato, de perro, de no sé lo que sea, pues sí, como que me da un poco de temor, ¿no? Realmente de dónde viene, qué estaba haciendo, con quién se revolcó, o qué onda. O si Profesor. fue atacada por una manada de perros, o no sé qué, ¿no? Pero bueno, ujú, Ok, profe, va que va. Profe, a ver, adelante. en conclusión, Sí, según yo. Entonces, para evitar todo esto de las infecciones y más en el área de quirófano, tenemos que tener, perdón, tenemos que tener higiene primero como enfermeras en nuestro cuidado personal, claro, claro que sí. después con lo que son el lavado de manos, Ujú. ver lo que es el instrumento que no sea contaminado. Ujú. Para eso acuérdate que dijimos que implicamos técnica aséptica. Y en técnica aséptica es, si voy a, por ejemplo, pasar unos guantes, que sea con técnica adecuada, porque acuérdate que en quirófano esa parte sí la vamos a ver, es lo que son los guantes abiertos correctamente, técnica abierta, técnica cerrada, colocación de la bata, cubrebocas, mascarilla facial, gorro. Ujú. Profe, Adelante. y lo que acaba de comentar Amadis, en la higiene, en nuestro cuidado, es mecanismo inespecífico. Ajá, ¿Estoy bien? sí. Por ejemplo, yo sé que como mujeres ustedes están muy acostumbradas al maquillaje, a las cremas, a los perfumes, a las alhajas, en este caso aretes, pulseras, anillos, cadenas, rosarios y hasta novenarios. Ujú. Entonces, nada de eso se puede usar en quirófano, porque todo esto son fomites, acuérdense, y dijimos que los fomites son como objetos que pueden transportar en ellos diferentes patógenos. Por eso les mencionaba hace ratito también en coronavirus, se quitó la cofia, se quitaron credenciales, gafetes, corbatas, en el caso de los hombres las barbas, ajá, Uñas también, ¿verdad, uñas, profesor? uñas cortas, exactamente, Ah, porque profe, sí, adelante. técnicas sépticas entraría en mecanismos específicos. Ajá, ahí sí sería específico, porque es cómo Ok, voy a vestir al cirujano, cómo me voy a vestir yo, cómo voy a entrar en una cirugía, ajá, o cómo me voy a transitar en las áreas diferentes del quirófano. En el quirófano acuérdate que tenemos diferentes áreas, tenemos área gris, área blanca y área negra, las vamos a ver. ¿Cómo, de qué área a qué área sí puedo pasar y cómo voy a transitar por dentro del quirófano? Porque no es lo mismo que venga de la calle y luego me meta al quirófano, ¿no? No, o sea, tengo que pasar por áreas, tengo que ir viendo cómo me voy a ir cambiando de área a área. En ese caso, como ustedes son poquitas, yo creo que sí vamos a poder realizar 2 o 3 prácticas sin mayor inconveniente, ¿sale? Ya las iremos programando para que pues aprendamos a ponernos la bata, los guantes, a doblar la bata, porque también hay veces en que me pongo la bata y la viento y regreso, resulta que regreso y ya se la puso la otra enfermera o la dejaron mal colocada y pues ya es un factor de riesgo para infecciones en el hospital. ¿Sale? Profe, Sí. a ver, bueno, es que yo sigo con mi conclusión. Ajá. Dijimos que, bueno, en las técnicas sépticas, también debemos de tener el control de la administración de medicamentos al paciente adecuado, el control de la alimentación del paciente, control de visitas del paciente, control de higiene del ambiente, como bien lo dijo, Uh-huh. la iluminación y había mencionado otro. Ventilación. Y ventilación, ok. Uh-huh. Amadis, ¿las puedes repetir, nena? ¿Todas? No. En control de la administración de medicamentos. Ajá, al paciente adecuado,
el control de la alimentación del paciente, control de visitas del paciente Gracias. y control de higiene del ambiente, que es la iluminación y la ventilación. ¿Cierto? ¿Es correcto? ¿Me falta algún otro de los que vimos, profe? No. ¿Hoy nos faltó alguien? Faltó esta Yaret, ¿no? Al parecer Lloret se dio de baja temporal. Ok, ya no le caímos bien. ¿O qué pasó? Creo que son problemas pues personales, algo creo que tiene que ver con lo económico. Ok. Sí, porque ahorita que estaba viendo, digo, alguien nos falta porque éramos 9. Ajá. Sí, profesor, y esta Karina, no tiene internet, por eso se estaba conectando y Y saliendo. desconectando. Ajá, exacto. Ajá, Ok. sí. Bueno, de cualquier manera, pues les agradezco por informar para tener esta Muy información. bien, profe. Bueno, pues Profe, entonces les voy gracias. a dar oportunidad de que descansen unos minutitos para que se preparen para su próxima clase. Ok. Y pues que ya vayan despertando también otro poquito. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, pues de cualquier manera, ahí en plataforma les voy a estar pasando la información. Profe, no se le olvide enviar el archivo, porfa. No, pues no se me ha olvidado nunca. Bueno, Sí, que yo yo lo recuerde. sé, nada más Es estoy correcto. recordando. Claro que sí, ya en un ratito más les voy a presentar también el link, porque recuerden que pues yo estoy muy acostumbrado a subir también las clases para retroalimentación. En caso de que tengan alguna duda, pues la puedan consultar, que no haya ninguna problemática. ¿Sale? En Ok, unos minutos más profesor, les mando muchas los links. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan buen día. Hasta Hasta luego. luego, Gracias bonita igualmente. semana. Excelente día. Bye, hasta luego. Bye. Bye bye.